público querido, si usted le son estos síntomas le empezaron a hacer ruido por ahí, bueno, pues no se espere y comuníquese al 33 38 10 7404 porque nuestro especialista, el doctor Gustavo Adolfo Rosales, que es neumólogo, por cierto, nos va a platicar más, a desmenuzar más este tema que está interesantísimo. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Gracias, un gusto tenerte con nosotros. Gracias. ¿Nos podrías ayudar a definir qué es cáncer de pulmón? Digo, sabemos que hay varios tipos de cáncer, pero ¿qué tan complicado es padecer cáncer de pulmón? Sí, fíjate que es uno de los tipos de cáncer más temidos, uno de los tipos de cáncer más frecuentes, prácticamente solo detrás de los cánceres relacionados con género, como próstata y mama, por ejemplo. Casi inmediatamente después viene el cáncer de pulmón como el más común. El cáncer pues se conoce como un crecimiento desacelerado y de una forma no regular de las células que habitualmente están en ese lugar. Y sí hay de diferentes tipos, como dices, de tipos, y esos se clasifican por los diferentes tipos de células. Sí, hay, digamos, unos 4 tipos grandes principales que hay en el cáncer de pulmón, pues, así como hay en algunos otros lados. Y sí es importante, pues, porque además de que es de los más comunes, es el tipo de cáncer que más mata, pues. Desgraciadamente, cuando lo descubrimos tarde en la mayoría de las personas y ya hay muy poco que hacer. Digo, sí te hay que tomar en cuenta, obviamente, a aquellas personas que les gusta, les encanta fumar, Dios mío, que es uno de los principales factores de riesgo, ¿no? El cigarro, exactamente. Entonces, ¿qué tanto este porcentaje o qué otros factores más se suman a esta probabilidad de tener cáncer de pulmón? Sí, como bien dices, el fumar es el factor de riesgo más importante que hay. Se estima en algunos estudios que 2 a 3 de cada 9 personas que fuman intensamente, que fumaron por un gran tiempo, van a tener cáncer de pulmón. Ese es un factor de riesgo importante, sobre todo porque es modificable. Hay algunos otros factores no modificables, por ejemplo, haber tenido alguien en la familia que tiene o que tuvo cáncer de pulmón o algún otro tipo de cáncer, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Alguna situación laboral, por ejemplo, personas que están, como decían en la cápsula previa, expuestas a mucha contaminación, a metales pesados, a minerales, químicos, etcétera. Sí son personas, radiación, por ejemplo, la radiación es otro factor de riesgo relacionado con cáncer, pero sí es importante esto que están comentando ahora, porque el cáncer está relacionado directamente con el cigarro y si dejamos de fumar, ese riesgo se puede disminuir. Híjole, qué importante. Hablabas, doctor, de que cuando se detecta muchas veces ya no hay mucho que se pueda hacer. ¿Hay algún síntoma que sí nos pueda detonar que algo no está bien con nuestros pulmones? Porque somos muy frecuentes a automedicarnos o autodiagnosticarnos y traemos una tosecita o algo y en vez de ir con el neumólogo, con el doctor, yo me tomo el jarabito. ¿Hay síntomas que me pueden indicar que algo no está bien con mis pulmones? Sí, fíjate, esa es muy buena pregunta porque desgraciadamente el cáncer de pulmón no da síntomas, muchos síntomas a tiempo, vaya. Los síntomas son un tanto atípicos. ¿A qué nos referimos con eso? Sí puede haber un síntoma, pero es por ejemplo la tos con flema. Y como el paciente fuma, dice, es la tos de fumador o mi flema que tengo porque fumo, ¿no? Cuando se presentan los síntomas que ya veíamos o que nos decían antes, el cáncer ya suele estar muy avanzado y ya no podemos hacer mucho. En estos cánceres lo que ha cambiado la sobrevida de los pacientes es hacer tamizaje. ¿Qué es hacer tamizaje? Lo conocemos en algunos otros escenarios, por ejemplo la mastografía, el papanicolao, el antígeno prostático. Desgraciadamente conocemos poco el tamizaje de cáncer de pulmón. El tamizaje de cáncer de pulmón es aquellas personas que iban fumando durante mucho tiempo, sacamos un índice tabáquico, idealmente mayores de 50 años, les hacemos una tomografía al año, que se llama tomografía de baja dosis. Eso tiene que ser importante porque ya hablábamos que la radiación es un factor de riesgo. Esa es una forma de detectar oportunamente el cáncer. Ya ahí dispuesto, nosotros tenemos un proyecto que se llama Proyecto Detecto, que es un proyecto que está en Guadalajara, que es una iniciativa del Instituto Nacional de Cancerología, en donde se hace el tamizaje completamente gratis. Se llama Detecto Guadalajara. Es un programa, digamos, institucional y es gratuito, precisamente de tamizaje de cáncer de pulmón. Entonces yo lo que les recomendaría es no esperar a tener este síntoma de flema con sangre, que ya perdí peso, me falta mucho el aire, y oportunamente buscar este tipo de problemas. ¿A partir de qué edad dices que podemos empezar a hacer eso? Sí, mira, ahora desgraciadamente ya también estamos en la situación de que hay pacientes que ya nos cumplen esta cantidad de cigarros fumados a los 35, 40 años y hemos detectado cánceres ya cada vez más frecuentes en personas más jóvenes. Creemos que eso tiene impacto sobre todo los contaminantes o algunas otras exposiciones
pero el programa está diseñado para personas más de 50 años y es más o menos por la temporalidad de que alcanzan esta cantidad de cigarros fumados en su vida. Ajá. Eso no quiere decir que no, los descartemos a los demás. Si a pesar de estar jóvenes cumplen con este criterio, les ofrecemos también el tamizaje. ¿Cuál es el tratamiento que se da a los que ya están detectados con el cáncer? ¿Se puede, digamos, si se descubre a pronta edad, se puede erradicar? Así es. Lo importante de esto, del tamizaje que les decía, es que logramos encontrar mayor cantidad de personas con cáncer localizado, se llama. Y ese cáncer localizado en medicina o en la bibliografía se llama potencialmente resecable y algunos lo ponen como curable. Es decir, recortamos ese pedacito que está ahí, quizás sea necesaria también unos ciclos de quimioterapia, quizás radioterapia, pero esa decisión es potencialmente curativa para el paciente. En etapas más avanzadas nos limitamos casi a estrategias de disminuir el tamaño del tumor para que le ocasione menos molestias al paciente y le alargue un poco la sobrevida. Ya estamos hablando cosas diferentes, curación a solamente alargar el tiempo de vida. Pues qué buena noticia nos acabas de dar ahora sí, para que aquellas personas que usted tiene la costumbre de fumar, aunque no se sienta mal, yo tengo la vida de fumar y nunca me ha pasado nada, vaya por favor y cheque si usted no sabe exactamente. Doc, estamos hablando del cigarro, pero hubo o hay algo que se puso mucho de moda, que es el famoso vapeador. ¿Qué tanto influye pues este tipo de artefactos también en nuestra salud y en los pulmones? Porque dicen que es igual o peor de nocivo que el tabaco. Sí, mira, ahora relacionado directamente con factor de riesgo de cáncer de pulmón, no tenemos estudios suficientes. Hay que recordar que para desarrollar hay que ver, por ejemplo, la historia del tabaquismo. Nos tomó alrededor de 60 años descubrir y que las empresas, las industrias tabacaleras dijeran, sí es cierto, hace daño. Y anteriormente era la misma historia que pasó hoy con el vapeador, que decían, no es cierto, no hace daño, está tranquilo, no hace tanto daño. Lo que sí sabemos con los vapeadores es que hacen cambios celulares y químicos y funcionales muy similares al cigarro convencional. Solo que ahora pues, nos lo venden como que no se quema, solo se calienta, es vaporcito, etcétera, etcétera. Lo que nosotros creemos por los estudios que ya hay en animales o in vitro en algunas personas es que esos cambios celulares eventualmente se convertirán en algunos tipos de tumores, en algunos tipos de fibrosis, en algunos tipos de enfermedades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero que lo único que necesitamos es tiempo de exposición. Sí, claro. Entonces ahora hablamos, por ejemplo, del tiempo que yo necesito estar fumando para desarrollar el riesgo, que son aproximadamente 20 o 30 años en una persona habitual. Entonces, si nos vamos a la historia del vapeador, estamos muy, muy temprano, pero lo que sí hemos visto son cambios químicos y cambios celulares similares a los del cigarro convencional. Sí nos afecta. Sí, definitivamente sí. Oye, ¿se afecta al que fuma, los pasivos, los que no son nocivos, los que no fuman, pero conviven con personas que fuman? ¿Qué tanto porcentaje de los dañados en este caso? Así es, también hay personas que su factor de riesgo principal relacionado fue tabaquismo pasivo. Entonces, dentro de la lista de factores de riesgo, es decir, yo pude haber desarrollado cáncer de pulmón, yo no fumé nunca, pero mi familiar directo fumó todo el tiempo mientras estaba conmigo y yo tengo cáncer de pulmón por eso. Híjole. Queremos invitar a todo el auditorio que se empiece a comunicar con nosotros, 33 38 10 64 04, mande su mensaje vía QR y queremos darle voz a alguna de las preguntas que ya están llegando. Dice, buenos días, pregunta para el especialista, ¿es viable el trasplante de pulmón cuando se tiene cáncer de pulmón? No es el escenario en el que esté diseñado el cáncer de pulmón, está diseñado más bien el trasplante, está diseñado más bien como para algunos tipos de fibrosis o algunas enfermedades más agudas. Por ejemplo, ahora el COVID que le dio a algunas personas muy agudo, muy fuerte, les dejó muy dañados los pulmones y hay el trasplante, pero no es como el tipo de enfermedad como, digamos, prototipo del trasplante. Muy bien. Bien, dice por acá la señora de la Torre, ¿en dónde es el examen de pulmón gratuito? Sí, mire, yo les recomiendo que busquen así en redes Detecto GDL, así se llama el proyecto. Hay un Detecto nacional, si le ponen así, buscan la página Detecto, existe la página y ahí te dicen los criterios, puedes rellenar un formulario, se llega un correo, nos llega a nosotros y ya se los contestamos. Me comprometo ahorita a dejarles el teléfono, si quieren después ponerlo, pero así se llama Detecto GDL, tenemos la base en el servicio de neumología del Hospital Civil Juan y Menchaca. Bien. Doctor, ¿el enfisema pulmonar está relacionado también con el cáncer de pulmón? Sí, digamos que
quizás es un proceso como de tipo evolutivo. Ok. El tener alteraciones estructurales pulmonares, por ejemplo, a los pacientes que tienen, por ejemplo, algunos otros tipos de fibrosis, sí tienen más riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, más bien, yo como he fumado tanto tiempo, hice daño estructural, hice daño celular, como decíamos ahorita, se lesionó, se hicieron huecos en mi pulmón, que es el enfisema, y ese mismo factor de riesgo me predispone a tener cáncer. Sí, por supuesto. Doctor, la cuestión genética es importante también, ¿no? Aquí en este caso, ¿cómo funciona? Si yo tengo, la genética, porque mis papás fueron fumadores, tuvieron cáncer, Sí. ¿puedo ser que yo también pueda hacer, aunque yo no fume? No, ahí eso es lo importante. Nosotros venimos en algunas ocasiones predispuestos a. Sí. Es decir, nuestros genes están, digamos, sensibles a que si yo les doy algún tipo de lesión, se puedan salir de control y puedan desarrollar un tumor. Pero si yo no me expongo a esos cambios, puede ser que yo la libre, a pesar de tener como ese tipo de sensible el gen, por así decirlo de alguna forma. Ajá. Hay algo que se llama mutación genética. Hay mutaciones genéticas que sí predisponen directamente independiente si estoy en el factor de riesgo o no. Pero sí, el tener un familiar, independientemente de que yo esté expuesto o no, me pone más en riesgo, quizás 2 o 3 veces más que las personas que no tienen el antecedente. Claro que, como yo les digo a los pacientes, tienes este riesgo que es 2 a 3 veces más, le sumas el del cigarro, que es un poquito más, le sumas el de vives en una ciudad contaminada, claro, que es un poquito más, y entonces ahí le vas sumando, y eso es exponencial, como tal cual. Ahí la llevas, claro. Por acá preguntan, dice, mi papá siempre tuvo bronquitis y ahora le detectaron algo en la radiografía. ¿Cómo saber si es cáncer de pulmón o solo una enfermedad crónica pulmonar? Sí, ahí habría que le vea el especialista. Habitualmente lo que hacemos cuando descubrimos algún tipo de daño en una radiografía, que es la prueba más básica, hacemos una tomografía de tórax. Actualmente ya no se recomienda hacer tamizaje o abordaje si es que yo estoy sospechando de un cáncer con radiografía. Anteriormente se hacía con radiografía. No, porque inclusive la tomografía es un poquito más de radiación que la radiografía, pero la radiografía nos deja con muchas dudas a veces. Por eso el tamizaje se hace con tomografía, porque perdemos muchos datos solo con una radiografía. Sí, claro. Dice Sandra Torres, mi hermana falleció por cáncer de pulmón. Dijo el doctor que falleció por cáncer avanzado por asbesto domiciliario. ¿Asbesto? Asbesto domiciliario, ¿qué es esto? Así es, hay que recordar el asbesto, digamos que es un mineral de lo que están compuestas asbesto, algunas claro. cosas. Algunas láminas o algunos tinacos, si recordamos sí, ahora, así es. ya hay algunos frenos, por ejemplo, se siguen haciendo con algo de asbesto. Ya en ciudades como, en países como en Estados Unidos, ya hay una recomendación que se limite el uso de asbesto de cualquier tipo, inclusive los barcos anteriormente. Entonces, sí se vio, por ejemplo, hay una historia relativamente reciente, ahora que se derrumbaron las Torres Gemelas, las personas que estuvieron recogiendo los escombros estuvieron muy expuestos a asbesto y desarrollaron enfermedades pulmonares como la asbestosis, que es como un tipo de fibrosis, y algunos tipos de cáncer de pulmón. Por ejemplo, en eso se relaciona algo que se llama mesotelioma, que es como algún tipo de tumor que afecta principalmente la pleura, pero así es un tipo de enfermedad que se relaciona con esto. Digo, me llama la atención que es asbesto domiciliario, o sea, que tienes en tu casa asbesto. Así es, recordarán, como te decía anteriormente, sobre todo había techos de lámina y esa lámina está fabricada con asbesto. Ahorita la recomendación es que ya no se utilice. Ok, pero está en el techo, o sea, yo quiero pensar, a ver, ¿cómo es que me enfermo por tener el Sí, techo? porque pues finalmente eso tiene como cierto daño, la superficie, entonces está, digamos que saliendo al aire que estamos respirando continuamente ese asbesto. Bien. Dice, mi hijo adolescente ya empezó a fumar, me aterra pensar en lo que pueda pasarle en el futuro. ¿Cómo podemos prevenir que los jóvenes desarrollen cáncer de pulmón? Sí, pues ahí es la consejería de dejar de fumar, ¿no? La primera, por ahí tenemos, nosotros les recomendamos, por ejemplo, al primero acudir con un psicólogo cognitivo-conductual, consejería pues desde las escuelas, que les acerquen a muchos, digamos, sitios educativos que hay donde informan del tipo de daño que se pueden ocasionar si siguen fumando o vapeando, por ejemplo. Y ahorita hay mucha información disponible para jóvenes. Activamente nosotros de repente damos pláticas en preparatorias para avisarles que realmente lo que están haciendo a veces como juego hace daño y sí tiene sustancias nocivas, así es. Así es. Carolina Vizcaíno dice, el doctor me dice que uno de mis pulmones se está encogiendo. ¿Esto puede ser cáncer?
Híjole, tiene muchas causas, muchas causas. Puede ser algún tipo de enfermedad localizada, fibrosis, algún tipo de daño en el músculo de la respiración que se llama diafragma, algún daño, por ejemplo, en la vaina que recubre el pulmón que se llama pleura. Suena un poquito, no un diagnóstico clásico o común esto de que mi pulmón se está encogiendo. Ahí yo lo que le recomendaría es acudir con un especialista respiratorio, un neumólogo, cirujano de tórax, para ver realmente qué es lo que está sucediendo con ese pulmón, para una evaluación estructural y funcional un poco mejor y determinar, definitivamente sí podría ser como algún tipo de cáncer o algún tipo de tumor, pero sí habría que evaluar el caso. Bien. Dice por acá, buenos días doctor, ¿el humo de segunda mano también puede causar cáncer de pulmón? Sí, ya lo decíamos previamente, ¿no? También es un factor de riesgo directo para desarrollar cáncer. Híjole, sí. Florentino te pregunta que si el EPOC también es cáncer. No, la EPOC es un acrónimo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también su principal factor de riesgo es el cigarro. Y esto es una disminución en el tamaño de los bronquios por estar expuestos a sustancias nocivas, en este caso el humo del cigarro, pero tener EPOC también me predispone a tener cáncer de pulmón. Recordar que si yo obtuve independientemente EPOC por exponerme a humo de leña o por exponerme a humo de cigarro, son dos factores de riesgo para cáncer de pulmón directamente. O sea, prácticamente casi todas las enfermedades también se intensifican por el cigarro. Definitivamente. Doctor, ¿con qué quieres concluir este tema? Yo pues la importancia que ya estuvimos redundando un poco, traten de abandonar el hábito tabáquico, no se expongan, no cigarro electrónico, no vapeador, hasta ahorita no sabemos la seguridad de los productos, y si ya eres un fumador que ha fumado durante al menos 20 años, pues que te acerques para hacer un tamizaje para cáncer de pulmón, porque eso podría salvar la vida. Perfecto, doctor. Mucha ¿Tenías gente que otra se pregunta, quedó. Sergio? No, ahorita ya no. Ok. ¿Nos puedes pasar nuevamente el dato, por favor? Igual se los vamos a dejar con Pina. ¿A dónde puede la gente hacerse esta prueba de tamizaje, como bien lo mencionaste, doctor? Sí, el proyecto se llama Detecto GDL, o GDL. Detecto en Guadalajara. Si le ponen así, programa Detecto, detección oportuna de cáncer de pulmón, le sale la página y los links y los teléfonos de las ciudades de México donde se está desarrollando esto, y una de esas somos nosotros. Muy bien. Doctor, si alguna de las personas que están viéndonos te quieren consultar, ¿a dónde te pueden localizar? ¿Redes sociales, teléfono? Claro, nos encuentran como Centro Respiratorio de Occidente o Neumo GDL. Neumo GDL. Neumo GDL. Perfecto. Gracias, doctor.